Muy buenas tardes a todos los distinguidos amigos que tenemos en línea. Les ruego apagar los micrófonos porque vamos a comenzar la reunión. La Sociedad Bolivariana Académica Bolivariana de Colombia, en cumplimiento de su función de definir el ejemplar desempeño de la vida de nuestro libertador Simón Bolívar, estamos haciéndole llegar a todos los amigos unos aspectos muy importantes de nuestra historia republicana. Hoy tenemos el tema importantísimo de la rivalidad entre Simón Bolívar y don Manuel del Castillo. Este tema lo va a tratar nada menos que el ilustre exministro y buen amigo y historiador, doctor Carlos Rodado Noriega, nacido en Sabana Larga del Atlántico, ingeniero civil de la Universidad Nacional, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y PhD en Economía de la Universidad de Michigan. Se ha destacado como presidente de la Corporación Colpatria y fue ministro de Minas y Energía y representante después a la Cámara, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente del año 91, presidente de Ecopetrol, presidente fundador de Odinsa, embajador de Colombia en España y en Argentina, y muy distinguido catedrático de las universidades de los Andes, de la Nacional y de la Javeriana. Actualmente es miembro de la Academia Colombiana de Historia, de nuestra Sociedad Bolivariana de Colombia, Sociedad de la Lengua, de Historia de Cartagena, de Historia de Barranquilla, de Ciencias Económicas, presidente de la Academia de Estudios del Caribe, autor del Desafío de la Deuda Externa, el Alegato de la Costa y coautor de su esposa Elizabeth Grijalva en el libro La Tierra cambia de piel, una misión integral de la calidad de la vida, que es una magnífica obra. Ha escrito numerosos ensayos sobre temas históricos como los árabes en la historia, la ilustración general intelectual de la libertad en Nuevo Mundo y reflexiones sobre la cumbre bicentenaria, entre otros. Ha publicado más de 400 artículos relacionados con temas económicos que domina, energéticos, ambientales, sociales y políticos, que le ha valido un lugar muy importante como comentarista de la actualidad en los más importantes medios de comunicación del país. De manera que con mucho orgullo presentamos hoy al doctor Rodado en su conferencia, que es del mayor interés porque esa circunstancia que él va a tratar marcó una pauta en nuestra historia republicana. Adelante, doctor Rodado. Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar quiero agradecerle a don Miguel Santamaría Dávila la honrosa invitación que me ha hecho para ocupar esta tribuna virtual de la Sociedad Bolivariana de Colombia y sobre todo para hablar de un tema como el que nos ocupará en el día de hoy, las consecuencias de la rivalidad entre Simón Bolívar y Manuel del Castillo y Rada. Este tema de la rivalidad entre estos dos personajes no ha tenido en la historiografía colombiana la atención que han tenido otros sucesos que han sido importantes, pero que nunca han tenido o no tuvieron las consecuencias funestas que se derivaron de esta pugna entre estos dos hombres. Lo primero es averiguar, indagar cuál fue el origen
de esta disputa, de esta controversia. Pero más que disputa o controversia, fue una rivalidad, como lo dice el título de nuestra conferencia. Y rivalidad la define el diccionario de la Real Academia Española como enemistad producida por emulación o competencia muy vivas. Ni la emulación ni la competencia son malas. Son dos acciones muy buenas, pero lo malo es que la emulación termine en enemistad. Uno no puede considerar al contradictor en el campo de las ideas como a un enemigo. Y por eso es que rivalidad incorpora el concepto de enemistad. Bueno, vamos a indagar dónde se produjo esta enemistad entre estos dos personajes, cómo evolucionó de una diferencia de opiniones a una pugnacidad sin solución, ¿sí? Y cuáles fueron las desastrosas consecuencias que se derivaron de esta enemistad. Pues nada menos ni nada más que la pérdida de la independencia. Por eso decía al comienzo, y como lo anotaba don Miguel Santamaría, que este es un tema de suma importancia. Vamos a empezar presentando las semblanzas de los dos protagonistas. Estamos presentando, o quería presentarles, las semblanzas de los dos personajes para que a partir de ella, de esas semblanzas, pues podamos comprender mejor por qué fue la pugna entre estos dos personajes. Bueno, lo primero que hay que decir es que se llevaban 2 años de diferencia. Bolívar, como todos sabemos, nació en 1783 y Manuel del Castillo nace en 1781. Ambos eran de familias aristocráticas. En el ensayo que presenté a la Academia Colombiana de Historia, pues doy todos los detalles de los blasones de una y otra familia, y también hago notar pues que Bolívar pues era de una familia muy rica. Poseían haciendas, algunas de las cuales estaban entre 1.000 y 1.500 hectáreas, dicho por un señor que escribió un panfleto contra Bolívar, que estuvo muy cerca de él, que fue Henry Louis Ducoudray-Holstein, que salió como de malqueriente de Bolívar, porque Bolívar no quiso ascender. Pero una de las cosas en la que coincide con los demás historiadores es en la extensión de las tierras que Bolívar tenía, que eran en verdad muy extensas. Eran de miles de hectáreas y tenían miles de esclavos trabajando en ingenios de azúcar, en cultivos de cacao, en fin, en lo que se cultivaba en esas tierras que estaban ahí en las cercanías de la ciudad de Caracas. Bueno, pero estos dos personajes también diferían un poco en ciertas cualidades de su carácter. Bolívar era impetuoso, Bolívar era una persona ambiciosa, y él soñaba realmente con un destino que le había señalado la providencia y que nadie se lo podía quitar. Bolívar había tenido una escuela militar, no una carrera como la que tuvieron Miranda o San Martín, pero desde los 14 años entró al batallón de milicias de Aragua, que había dirigido incluso su padre. Imagínense, 14 años, es decir, prácticamente pues una persona que está en la pubertad. Esto contrasta un poco con el año de ingreso al batallón nacional de Manuel del Castillo y Rada. Él se incorporó a los 29 años
al batallón nacional, ya cuando era incluso profesional. Manuel del Castillo Irrada, para familiarizarnos con su imagen, les decía que él, después de haber estudiado en la Universidad del Rosario, donde se diplomó, él había quedado huérfano como Bolívar, y en eso se parecían. Y ustedes saben que las personas que quedan huérfanas a temprana edad, según los psicólogos, pues tienen algunas características o cualidades que los hacen diferentes de otras personas. Pues bien, en eso coincidían ellos. Coincidían pues en el origen aristocrático, coincidían en la formación militar que tuvieron. Bolívar se lo superaba, por supuesto, porque realmente Castillo Irrada no logra tener una verdadera formación. Como ingresó al Batallón Nacional ya cuando era abogado, pues eso le ahorró muchos años en la carrera militar, de manera que él casi lo nombran inmediatamente capitán. Lo nombran capitán y le asignan unas responsabilidades menores en el gobierno de Cundinamarca, y cumple algunas funciones al principio, y las funciones que le asignan son unas funciones, digámoslo así, militarmente menores. Por ejemplo, que Ambalema no quería estar bajo la jurisdicción de Honda, al mismo tiempo Mariquita quería como independizarse de Cundinamarca, el Socorro tampoco quería pertenecer a Cundinamarca, y Nariño, muy centralista, quería que todas estas poblaciones estuvieran bajo su égida. Entonces él cumplió unas misiones y con 300 soldados, pues bueno, puso disciplina en unos pleitos que eran prácticamente muy locales, pero no tuvo experiencia militar. En esto contrasta pues con Bolívar, que desde muy temprano estuvo pues en batallas, eso pues. Ahora, en cuanto a los temperamentos, Manuel del Castillo era rencoroso por temperamento y lo demostró pues durante todos los actos pues de su vida como militar, que fueron prácticamente 5 años, de 1811 a 1816, y como lo vamos a ver aquí en el curso de esta exposición. Y además de rencoroso, ese rencor se le acentuaba por la envidia que lo escocía cuando encontraba a alguien que lo superaba en virtudes y talentos, porque carecía de esa cualidad que Thomas Carlyle, el historiador, admiraba mucho, la de saber admirar a alguien más grande que nosotros. Esa no era una cualidad que tenía precisamente don Manuel del Castillo. Bueno, y estos dos personajes que tenían como característica común ser arrogantes, porque no se puede decir que Bolívar no lo fuera, era mucho más comprensivo. Ahora, Bolívar era veloz en el pensamiento y muy rápido en la acción, cualidades que no tenía Manuel del Castillo, que era un hombre como más cerebral, demasiado pensador, y rumía mucho las ideas, y eso para la guerra no era muy bueno, porque no le permitía tomar acciones rápidas, porque en la guerra hay que tomar decisiones muy rápidas para aprovechar las oportunidades, y lógicamente ahí iba a haber también un choque con Bolívar. Y ahora, lo más importante es ver dónde se produce el desencuentro de estos dos personajes. Como ustedes ven, las características del uno y del otro. Bolívar, que soñaba siempre con mandar, como si un destino mesiánico hubiese sido asignado a él por la providencia. Y por el otro lado tenemos un personaje de una arrogancia aristocrática. Como les decía, pues
sentía mucha envidia cuando encontraba a alguien que lo superaba en virtudes y talentos. Entonces, a estos dos personajes les toca cumplir una misión en un escenario común, en un mismo teatro, en el oriente de la Nueva Granada. ¿Y por qué van a dar allá? Bueno, lo vamos a ver ahora muy rápidamente. Una de las misiones que le encomendaron a Manuel del Castillo fue la de ser comandante de la provincia de Pamplona. Pamplona era una de las provincias que no quería someterse, ¿no?, a la égida de Cundinamarca, pero fue finalmente, digamos, sometida, ¿no? Y en los años en que esto discurre, vale la pena hacer aquí, digamos, una precisión. Estamos hablando aquí de los años 1811, 1812. En estos años ustedes saben que hay una guerra entre federalistas y centralistas. Los federalistas, pues, con una capital que es Tunja, allí estaban las llamadas provincias unidas, entre otras estaban Antioquia, Cauca, Tunja, lo que hoy es Boyacá, Cartagena también había suscrito ese pacto de las provincias unidas. La única provincia que no suscribió ese pacto fue Cundinamarca. Nariño tenía una concepción centralista y entraron incluso en guerra. Y en una de esas guerras, las personas que estaban encargadas de cuidar la frontera entre Colombia y Venezuela por el lado de Cúcuta, con el nombre de Ejército del Norte, eran don Antonio Baraya y Joaquín Ricaurte, ¿no? El primero general, el segundo coronel. Estas dos personas estaban al servicio de las Provincias Unidas y inicialmente empezaron cuidando la frontera, pero cuando la guerra entre federalistas y centralistas se recrudece, los llaman para que vayan a la guerra que estaba librando Nariño contra los federalistas. Ellos van, pero Nariño los derrota en las calles de Bogotá. Como consecuencia de eso se presenta una cefalía en el Ejército del Norte que debía cuidar la frontera con Venezuela por los lados de Cúcuta. Y entonces el gobierno de las Provincias Unidas encarga o le encomienda esa misión tan delicada al comandante de Pamplona. ¿Y quién estaba de comandante en Pamplona? Manuel del Castillo. Pero repito, Manuel del Castillo sin la experiencia militar que requería un desafío de esa naturaleza. Entonces, ¿por qué se encuentra con Bolívar? Bueno, recuerden ustedes que Bolívar había llegado a Cartagena el 14 de noviembre de 1812. Venía derrotado porque Monteverde pues se había tomado la fortaleza de Puerto Cabello. Entre otras cosas se llama también de San Felipe de Puerto Cabello, como el fuerte de Cartagena. Y Monteverde pues había puesto en huida a los patriotas y Bolívar salió para Cartagena. Aquí pues no vamos a entrar en el debate si salió, si se escapó, si compró su retirada, etc. Hay un debate muy fuerte en torno a esto y al papel que Bolívar en ese momento, no al papel de Bolívar, sino a la conducta de Bolívar respecto de Miranda, que ha sido en realidad muy criticada. Yo creo que con justicia, no hay justificación alguna para el comportamiento de Bolívar en ese momento, pero Bolívar tuvo errores. Bolívar su personalidad era como un poliedro con aristas brillantes y otras opacas, pero esto lo que indica era que era un ser humano que no le resta méritos a su grandeza. Bueno, Bolívar llega a Cartagena en 1812. Cartagena está en guerra con la provincia de Santa Marta y en situaciones económicamente muy precarias, pero además la precariedad estaba en el campo militar.
porque Santa Marta contaba con oficiales experimentados, mientras que Cartagena no tenía ese tipo de oficiales experimentados, de suerte que cuando llega Bolívar con otro grupo de oficiales venezolanos, e incluso había españoles que se unieron a la causa republicana, como el caso de como el caso de Manuel, bueno, ahora me acuerdo del apellido, pero había también algunos españoles y había franceses como Pierre Labatut, que llegaron también huyendo de Venezuela. Labatut había combatido en las tropas de Miranda, era un general oficial retirado de las tropas de Napoleón y vino a prestar su servicio, pero Labatut era fundamentalmente era un mercenario. Labatut era fundamentalmente un mercenario. Entonces, de eso no era muy consciente el gobernador de Cartagena. El gobernador de Cartagena, cuando Bolívar llega, Manuel Rodríguez Torices. Y Manuel Rodríguez Torices recibe, pero con beneplácito, a Bolívar y a los otros oficiales venezolanos, y le asigna a Bolívar una misión, pero esa misión se la asigna bajo el mando de Pierre Labatut. Y Pierre Labatut le dice: vaya y usted cuide el portezuelo, la albarrada de Barranca la Vieja, un pueblecito, un puerto, por supuesto, sobre el río Magdalena, que geográficamente queda... un pueblecito, Barranca la Vieja, que queda aguas arriba de lo que hoy es Calamar. Bueno, pero era estratégico. La albarrada era estratégica porque ahí ponían unos cañones y, lógicamente, hacían daño cuando cualquier embarcación enemiga venía por el río Magdalena. Entonces, Bolívar que estaba hecho para realizar proezas tan grandes o superiores a las de Alejandro Magno o a las de Napoleón, no podía estar feliz ahí en ese pueblecito de Barranca, y él le pide a Labatut que le dé permiso para ir a combatir, ¿no? Y sobre todo ir a combatir a Tenerife, que ese sí era un fuerte tomado por los realistas de Santa Marta, y donde había 300 soldados en una guarnición. Bueno, Labatut no le da permiso, pero a Bolívar no se le podían poner límites cuando se imponía esos objetivos supremos de la libertad. Y el gobernador Manuel Rodríguez Torices no respalda a Bolívar, de tal manera que Bolívar se va y no solamente derrota a la guarnición de los españoles en Tenerife. Ojalá aquí podamos señalar dónde queda Tenerife, aquí donde les estoy señalando, sobre el río Magdalena. Él había arrancado de acá, casi aquí de Calamar, ¿no? Había arrancado de Calamar y de aquí había arrancado, está muy sensible, ¿no? Bueno, pero esto es fácil, aquí regresamos, bueno, ahí, de Calamar a Tenerife, pero Bolívar era incontenible y tenía pues en su mente un objetivo supremo, que era la libertad no solamente de Colombia, de la Nueva Granada, sino también de Venezuela. Bueno, hace un recorrido exitoso que lo vamos a hacer nosotros muy rápidamente aquí, casi sobre el mapa, en la ponencia a la Academia Colombiana de Historia, pues esto se describe con mucho detalle. Y Bolívar no solamente se toma a Tenerife, se toma a Plato, que pueden ver ahí, se toma a Zambrano, que queda del otro lado del río, sigue bajando y llega exitoso hasta Mompox. Mompox queda aquí, ustedes ven que el río se bifurca en dos brazos, aquí queda Mompox, fundada en 1557, y sigue bajando, incluso victorioso, y llega, sigue bajando, y Bolívar llega hasta Gamarra prácticamente. No existía Gamarra, se llamaba Puerto Real,
de Puerto Real de Ocaña, porque era el puerto a partir del cual se empezaba a viajar, ¿no?, hacia Ocaña, hacia el oriente de Colombia. Aquí de pronto se ve mejor la ubicación. Miren dónde está Gamarra, miren dónde está Ocaña. Bueno, Bolívar llegó exitoso allá, incluso derrotó a los españoles en Chiriguaná, un pueblo que no se ve, que queda hoy en el departamento del Cesar, y bajó luego a Tamalameque. En Tamalameque, Bolívar derrotó a Valentín Capmany, o Capmany, es un apellido catalán, pero José Agustín Blanco Barros decía que se debía pronunciar Capmany, pero bueno, Capmany o Capmany Valentín es derrotado por Bolívar. Grábense este nombre, porque este hombre, Valentín Capmany, después le va a hacer mucho daño a los patriotas. Bueno, Bolívar llega victorioso hasta Puerto Real de Ocaña y viaja a Ocaña. Él llega a Ocaña el 8 de enero de 1813, para tener una fecha. Allí se queda un tiempo organizando el ejército, reclutando más gente, porque va a cumplir, en su mente tiene una misión, y es acercarse a Venezuela. Nadie le ha dado autorización para eso. Pero resulta, como les había dicho, que Manuel del Castillo estaba de comandante de la provincia de Pamplona, y entonces este sí tenía por encargo cuidar la frontera, porque se tenía conocimiento de que el general Ramón Correa, español, venía con un ejército de 800 personas, ¿no?, a atravesar la frontera hacia la Nueva Granada. Como del Castillo no tenía experiencia militar, le pide ayuda a Bolívar, que está en Ocaña, y Bolívar le dice, bueno, yo le pregunto a mi gobernador, al gobernador de donde él había salido, que era de Cartagena, Manuel Rodríguez Torices, y Manuel Rodríguez Torices le da la autorización, pero le dice, como una condición, que va a actuar de jefe la persona de mayor edad. Pues del Castillo no le tenía preocupación a Bolívar, que era de menor edad que él, sino a Joaquín Ricaurte, que había estado ahí, el que lo derrotan en Bogotá, había estado ahí, conocía la región, era mayor que ellos, y él pensaba que de pronto a él sí, por mayor edad, le podían asignar esa jefatura. Incluso Manuel del Castillo, sin preocupación por Bolívar, le propone al Congreso de las Provincias Unidas, con sede en Tunja, y al Ejecutivo Federal, que también estaba en Tunja, que le asignen la jefatura, el comando en jefe a Bolívar, y las autoridades federales de Tunja le asignan la jefatura a Bolívar, y de segundo a Manuel del Castillo. Pero miren ustedes el enredo. Le dicen, sí señor, Bolívar el primero, del Castillo el segundo, pero todas las decisiones las deben tomar de común acuerdo. Esto realmente era no solo una contradicción en las jerarquías militares, porque allí sí, en las jerarquías militares y en cualquier parte, un animal no puede tener dos cabezas. De pronto puede haber hasta 100 pies, pero no un animal puede tener, y menos un animal de la milicia, un cuerpo de milicia no puede tener dos cabezas. Que actuaran de común acuerdo. Ahí empezaron las autoridades de Tunja a generar una dificultad. Bueno, pero de todas maneras en ese momento los dos se necesitaban, como se necesitaban, cuando digo los dos, pero sobre todo del Castillo necesitaba a Bolívar, porque imagínense lo que era frenar a un ejército de 800 personas que venían de Venezuela hacia Colombia por los lados de Cúcuta. Y del Castillo nunca había estado en una batalla de esa naturaleza. Todo había estado en unas escaramuzas locales. Entonces, bueno, le pide ayuda a Bolívar, Bolívar le da la ayuda, le pide permiso a Cartagena,
le da la ayuda, pero no solo le da la ayuda, sino que es Bolívar quien viene a Cúcuta y en los valles y laderas que rodean la ciudad de Cúcuta derrota al general Ramón Correa. Cuando del Castillo, que estaba en Pamplona, llegó a Cúcuta, ya los valles estaban completamente liberados. Bueno, pero ahí es donde empieza a presentarse la gran discrepancia, porque después de ese triunfo de Bolívar, que fue el protagonista fundamental, y el jefe de vanguardia, que era José Félix Rivas, Bolívar dice que él quiere ir a su patria a liberar a Venezuela, ¿sí? Y ahí empieza la discrepancia porque Manuel del Castillo se opone. La mayoría de los soldados que tenía Bolívar eran colombianos, fundamentalmente del Caribe, pero Manuel del Castillo se oponía, decía que Bolívar con 600 hombres, que era lo que tenía, iba a pasar a un territorio de Venezuela donde había 6.000 efectivos realistas, pero los 6.000 efectivos realistas estaban esparcidos en Venezuela, que es un territorio muy, muy grande. Y Bolívar veía que había una oportunidad en ese momento de pasar a Venezuela. Esa oportunidad se abría porque Monteverde, que había firmado con Miranda, pues había capitulado. Y en esa capitulación, Monteverde prometió darle amnistía a todos los que se sometieran, ¿no? Lógicamente a la voluntad y al poder español, pero Monteverde incumplió y no solamente no dio la amnistía, sino que empezó a hacer unas matanzas, unas atrocidades tremendas que Miranda incluso las narra y las describe desde su prisión, ¿no? Entonces, Bolívar quiere pasar a Venezuela y del Castillo se opone. ¿Qué pasa allí en Cúcuta? Bueno, allí empieza un contrapunteo epistolar, porque del Castillo empieza a mandar oficios e informes al gobierno de las Provincias Unidas de Tunja, indisponiendo a Bolívar, y lo que es peor, empieza a realizar una serie de traiciones, de conspiraciones, empieza a indisponerle los oficiales, incluso, aquí voy a ir muy rápido en esta parte, incluso hacer consejos de guerra, digámoslo así, con sus oficiales, y en esos consejos de guerra proponen que Antonio Baraya sea el jefe y no Bolívar. O sea, como ustedes ven, una conspiración, traición, desautoriza las órdenes de Bolívar, y nada menos que una de las que desautorizó fue una que había recibido Rafael Urdaneta, de trasladarse a La Grita. La Grita es una población que queda en Venezuela, al final del estado del Táchira, ya en sus límites con Mérida. Y Rafael Urdaneta recibió una contraorden de Manuel del Castillo de que no podía hacer ninguna acción en Venezuela. En fin, esto se puso tan teso, tan difícil, que Bolívar el 3 de mayo de 1813 presenta la renuncia, ¿no?, a ser el comandante en jefe, como en teoría lo tenían, porque había muchas contradicciones que venían del gobierno de Tunja. Y estas contradicciones que venían del gobierno de Tunja se debían fundamentalmente a que del Castillo tenía cierta influencia en el Congreso de las Provincias Unidas, porque allá estaba su hermano José María del Castillo y Rada, una persona prominente y que tenía buena influencia, de tal manera que por eso venían de allá, de Tunja, unas informaciones y unas instrucciones que resultaban ser contradictorias. Pero finalmente, sobre todo por la influencia de Camilo Torres, que era el presidente de las Provincias Unidas, y la comprensión también de Custodio García Rovira, que sabían que Bolívar en verdad era un militar exitoso,
y que confiaban en él más que en Manuel del Castillo, le dan permiso para que pase a Venezuela. Y Bolívar pasa, le dicen que vaya al Táchira, que se tome las provincias, que ocupe las provincias de Mérida y Trujillo, pero sí, que ocupe las provincias de Mérida y Trujillo. Pero pues a Bolívar no se le podían imponer límites cuando estaba en pos del objetivo supremo de la libertad, y él quería libertar a su patria. Y esto fue lo que no entendió Manuel del Castillo. No evaluó la importancia que tenía Bolívar como estratega militar, ¿no? Y tampoco, nunca le dio valor en su importancia humana. Entonces, Bolívar tiene ya la orden para tomar las provincias de Táchira, ¿no? Que es toda esta parte de aquí, y de Mérida, que es la que queda más, ¿no?, al nororiente, pero, repito, Bolívar no se quedó ahí. Bueno, aquí hay muchos episodios que en la ponencia completa se narran, y es cuando él llega a Trujillo, bueno, el decreto de guerra-muerte, porque los españoles habían decretado ya la guerra-muerte, ¿no? Desde 1812 ya habían decretado prácticamente la guerra-muerte, y Bolívar lo hace como una retaliación. Este es un debate y daría lugar para otra conferencia, pero es aquí donde Bolívar, y es eso lo que describe esta línea amarilla, saliendo desde Cúcuta, pasando por San Cristóbal, Mérida, Trujillo, etcétera, Barinas, llega a Valencia y finalmente llega a Caracas, ¿no? Victorioso. 30.000 personas lo aclaman y gritan viva el Libertador, viva la Nueva Granada, y en ese momento nadie le quitaría a Bolívar el título de Libertador. Todo esto acontece en el año de 1813. Recuerden que él salió de Ocaña el 8 de enero de 1813. Llegó a Ocaña el 8 de enero de 1813 y salió de Ocaña el 23 de febrero. El 28 de febrero, Bolívar derrota de 1813 a Ramón Correa. Y luego, durante todos los primeros meses del año de 1813, va teniendo victorias. Esto es lo que se conoce con el nombre de la campaña Admirable. Admirable porque se tomó 9 ciudades, tuvo 6 triunfos victoriosos, recorrió 1.300 kilómetros y atravesó prácticamente 2 cordilleras. Entonces, aquí hay una, y aquí le tocó atravesar otra, allá la de Valencia, Maracay, Caracas, etc. Bueno, entonces, el año de 1813 fue de triunfos, pero así como el año de 1813 fue de triunfos, también es verdad que el de 1814 sería, ¿no?, muy funesto para la causa republicana. Ahí Bolívar empieza a tener una serie de derrotas, y es importante aquí, digamos, hacer una precisión de por qué a Bolívar le va tan mal en 1814 cuando le ha ido también en 1813. Repito, acciones militares o bélicas en Venezuela. ¿Por qué? Recuerden ustedes, Napoleón había invadido España en 1808 y estuvo en España de 1808 hasta 1813. Había derrocado, por así decirlo, no solo a Carlos IV, sino a su hijo Fernando VII, y los había tenido encerrados y presos allá en Bayona. Durante ese periodo de 5 años los españoles lucharon por su independencia, y ese periodo de 1808 a 1813 es el que aprovechan las colonias de América para declarar independencia, gritos de independencia, ¿no?, de autonomía. En algunos lugares pues no era de autonomía absoluta, pero era de una autonomía, pero con dependencia de la corona española. Por cierto, pues diferencia que distanció en Cartagena a los Gutiérrez de Piñera y de Monpós, que querían la independencia absoluta,
de José María Toledo, que quería simplemente una autonomía. Bueno, entonces en 1814 Bolívar sale derrotado, y simplifico, y llega nuevamente a Cartagena. O sea, llega por segunda vez a Cartagena. La primera vez había llegado en 1812. Pero hay un detalle que desde el punto de vista cronológico lo omití, y es que cuando a Bolívar le dan permiso de realizar esta campaña en Venezuela, Manuel del Castillo, con su rencor profundo, no aguanta eso, renuncia de su cargo que tenía allí como segundo, pero él creía como primero, y él renuncia en una carta irrespetuosa que le manda a el Congreso de las Provincias Unidas, y se va, incluso se va a Pamplona, y le pide al gobernador de Pamplona, donde él había estado, que por favor le dé autorización para ir a representar a Pamplona allá en el Congreso de las Provincias Unidas, pero fundamentalmente era dispuesto a ir a indisponer a Bolívar. Pero cuando él llega a Tunja, ya le tenían preparada la carta de aceptación de su retiro del ejército, y además reconviniéndolo por los términos irrespetuosos que había utilizado con el Congreso de las Provincias Unidas. No lo dejaron hablar en el Congreso de las Provincias Unidas, y entonces en ese momento Manuel del Castillo salió para Bogotá, Santa Fe. Allí le ofrecieron un cargo en el ejército, se le ofreció a Nariño, pero él regresa a Cartagena. Y en Cartagena lo nombra Manuel Rodríguez Torices, gobernador de Cartagena, nombra a Manuel del Castillo comandante militar de la Plaza de Cartagena, es decir, el jefe militar de la Plaza de Cartagena. De tal suerte, esto está sucediendo en 1813, ¿no? Finales de 1813, cuando a él lo nombra Manuel Rodríguez Torices gobernador, el gobernador lo nombra de jefe militar de la plaza. En 1814, cuando Bolívar sale de Venezuela, derrotado, llega por segunda vez a Cartagena, y fíjense ustedes a quién encuentra de jefe militar de la plaza, a nada menos que su enemigo, porque era su enemigo, Manuel del Castillo. Encontró Bolívar un ambiente de hostilidad que le había creado Manuel del Castillo. A Bolívar le echaban la culpa de la pérdida de Venezuela, le increpaban también por el decreto de guerra-muerte, incluso pues con improperios y vejámenes, y con centenares de pasquines, trataban de demeritarlo en su honra, en su honor, trataban de decir que no tenía valor, que era una persona inepta. Bueno, estaban profundamente equivocados, pero el odio y el rencor lo llevó a ese tipo de actitud. Bolívar no se demora mucho en Cartagena. Él resuelve venirse para Santa Fe y pronuncia, o no pronuncia, sino da un informe a Camilo Torres, que era el presidente del Congreso de las Provincias Unidas, sobre la gestión, la primera, la exitosa de 1813, y luego por qué pierde en 1814. Es que en 1814 las circunstancias cambiaron mucho, porque cuando los españoles, con la ayuda de los ingleses, del duque de Wellington, derrotan a los franceses, y nada menos que a la gran armée de Napoleón, que Napoleón dijo que su gran error de la vida fue haberle decretado guerra a España o invadir a España, ¿no? Cuando Napoleón se siente perdido, invita a Fernando VII a hacer un acuerdo, el acuerdo que se llamó de Valencey o de Valencay, y en ese acuerdo de Valencay Napoleón le devuelve el trono. Desde finales, desde diciembre de 1813 le devuelve el trono a Fernando VII, y este regresa con unas ansias absolutistas, y quiere recuperar
las colonias de América que ha perdido. España había quedado bastante vulnerada económicamente después de la guerra y pensaban que las colonias de América podían ser ya la única vaca lechera que podían ordeñar, aun cuando ya no daba el litraje que anteriormente había dado, porque pues la habían esquilmado bastante. De todas maneras, fíjense ustedes que Fernando VII empezó a mandar a todos estos oficiales y militares que tenían experiencia de 5 años de guerra con Napoleón y que habían sido victoriosos en lo que los españoles llamaban su guerra de independencia. Y ustedes se pueden imaginar con la moral tan alta con que venían esos señores que llegaron a Venezuela, ¿no? Algunos de ellos pues unos militares criminales, desaforados, ¿no? Que recrudecieron la guerra a muerte, en fin. Entonces las circunstancias de 1814, ya cuando regresa al trono Fernando VII, con todos estos militares curtidos en la guerra con Napoleón, pues obviamente vencen a Bolívar, y por eso es que en 1814 él viene acá a la Nueva Granada, y repito, pues en Cartagena las circunstancias no estaban para que se quedara allí, y vino a Tunja a rendir su informe, y Camilo Torres, cuando lo escuchó, le dijo: no se preocupe, general, no, la patria no ha muerto mientras exista vuestra espada, frase que ustedes conocen mucho, y le expresa toda su confianza, ¿no? a Simón Bolívar. Y tanta confianza le tienen a Bolívar, no solamente lo respaldan, sino que tanto el Congreso como el Ejecutivo Federal de las Provincias Unidas le asignan una misión. Estaban en guerra Tunja, las Provincias Unidas, con Cundinamarca, centralista, le dicen que vaya a Bogotá, a Santa Fe de Bogotá, desde Tunja, a enfrentarse al suegro de Nariño, Manuel Bernardo Álvarez. Y Bolívar en 3 días derrota en la ciudad de Bogotá a las tropas de Manuel Bernardo Álvarez. Eso no solo pues, lo aprestigia, sino ya ven que Bolívar realmente es un estratega de calidades excepcionales, un militar que difícilmente tiene parangón. Y entonces Camilo Torres y toda la gente de las Provincias Unidas están muy satisfechos con la capacidad tanto de estratega como militar que tiene Bolívar, y le asignan una misión. Y imagínense ustedes, la misión que le asignan es que Bolívar vaya a recuperar la provincia de Santa Clara en manos de los realistas, y era el reducto desde el cual estaban planificando, por así decirlo, la reconquista de Cartagena y, por supuesto, de toda la Nueva Granada. Era una empresa muy difícil, se la asignan a Bolívar. Bolívar recluta unos 2.000 voluntarios, digamos así, algunos pues con bastante experiencia, cumplir su misión de rescatar la provincia de Santa Marta. Pero al mismo tiempo el Congreso de las Provincias Unidas Cartagena pertenecía a las Provincias Unidas, de que le suministren a Bolívar armas y municiones, porque lleva hombres, pero prácticamente no llevaba armas ni llevaba municiones. Bueno, Bolívar sale de Bogotá, llega a Honda, empieza a tener noticias de la hostilidad que en Cartagena le están armando. Tan pronto tuvieron la noticia de que él había sido designado comandante en jefe del ejército del río, digamos así, de la línea del río Magdalena, que iba a rescatar a la provincia de Santa Marta. El 6 de enero ya de 1815, él llega a Honda,
¿sí? Allí, repito, pues se entera un poco de la hostilidad, pero no sabía que la cosa iba a ser tan atroz y tan fuerte como en realidad lo fue. Y el 23 de enero, él el 6 de enero también a su turno le informa a Manuel del Castillo que ha sido encargado de cumplir esa misión de ocupar o rescatar la provincia de Santa Marta. Del Castillo le contesta y le dice, porque Bolívar le dice, por favor, hombre, ténganme preparado armas, municiones y ojalá pues las embarcaciones, porque esta era una campaña que se iba a cumplir fundamentalmente a orillas del río Magdalena. No en esta parte, sino fundamentalmente en el Magdalena Bajo, porque había que pasar a la provincia del Magdalena. Y del Castillo le contesta que todo está listo, le dice en una carta que ya él se ha puesto incluso, ha designado a un oficial que llamaba oficial de inteligencia y actividad con fondos, y que vaya con fondos a reclutar voluntarios, y que el ejército que lo va a encontrar muy bueno y muy poderoso, pero era una mentira. Aquí pueden ver ustedes un poco pues la mala intención de Manuel del Castillo, pues le estaba diciendo una mentira, ¿no? A Bolívar pues ya ahí en Honda le habían dicho pues de que las intenciones de Manuel del Castillo y de la gente que lo rodeaba en Cartagena eran perversas. De todas maneras, él insiste en cumplir su misión y salir de Honda hacia Cartagena, ¿no? Pasa por Mompox, en Mompox lo recibe muy bien. Bueno, antes de llegar a Mompox, él se desvía del río Magdalena, él se desvía y llega a Ocaña. ¿Desde dónde se desvía? Bueno, desde Gamarra, ¿no? En el mapa que les mostraba. Por ahí desde Gamarra, cuando va por el río Magdalena, desde Honda, ¿no? Se desvía a Ocaña, y en Ocaña derrota y saca de Ocaña, que Ocaña estaba tomada por los realistas de Santa Marta, ¿no? Derrota a Ignacio de la Ruz. Este nombre de este coronel Ignacio de la Ruz, a quien Bolívar lo derrota ahí, grábenselo, como les pedía que les solicitaba que se grabaran el nombre de Valentín Capmany, a quien Bolívar había derrotado en Tamalameque. Los militares derrotados después van a resultar victoriosos allá en Barranquilla y en el Bajo Magdalena, pero resultan victoriosos porque se estaban enfrentando a militares que no tenían la categoría de Bolívar. Cuando se enfrentaron a Bolívar, ¿no? Salieron derrotados o tuvieron que huir muy rápidamente. Bueno, desde Mompox, Bolívar empieza a enviar mensajes a Cartagena, encaminados a buscar una conciliación con Manuel del Castillo. 3 mensajes, ¿no? Que iban, por supuesto, con sus respectivos comisionados, de tres mensajes de Mompox. Pero cuando él llega ya a Mompox, ya había encontrado que la hostilidad estaba surtiendo efectos. En efecto, Manuel del Castillo había enviado proclamas y oficios a todas las municipalidades, ¿no? del Bajo Magdalena, diciendo que no fueran a apoyar a Bolívar, que por el contrario se levantaran contra él, que llegaba el exterminador, que el exterminador venía fundamentalmente era a imponer a los Gutiérrez de Piñeres como jefes políticos de Cartagena. Recuerden que les dije que los Gutiérrez de Piñeres estaban en una pelea con García de Toledo, con José María García de Toledo, que era centralista, muy amigo de Manuel del Castillo. Y en ese año de 1815, cuando está sucediendo esto,
Cartagena era una caldera hirviente, supremamente hirviente. Era una pugna politiquera entre los Gutiérrez de Piñeres y José María García de Toledo, peleándose hasta el último puesto de la burocracia y trenzados en una guerra civil ahí en Cartagena, en una guerra fratricida, peleándose los puestos, y Manuel del Castillo estaba a favor, lógicamente, de José María García de Toledo, no solo por cartagenero, sino también por su identificación de clase aristocrática, de tal manera que la hostilidad para Bolívar era muy grande. Ahí en Cartagena no había nadie que fuera realmente de las autoridades, no amigo de él, sino que tuviera siquiera una mínima comprensión. Estaba de gobernador José Amador, y estaba, de Bogotá habían mandado a un comisionado que se llamó Juan Marimón, y este comisionado, en vez de hacer un papel conciliatorio, lo que hizo es ponerse también a favor de Manuel del Castillo. Bolívar, de todas maneras, se empeña en que sigue hacia el norte a cumplir su misión, y se dirige hacia Calamar, o mejor, hacia Barranca la Vieja. Allí manda otro mensaje, que quiere dialogar, ¿no?, con Manuel del Castillo, que quiere dialogar con el gobernador, que quiere dialogar con Marimón, que era el comisionado, y no le ponían atención a estas exhortaciones. Finalmente, Bolívar resuelve llegar hasta Turbaco, ya aproximándose a Cartagena, y desde Turbaco también envía a un comisionado que vaya y lleve también el mensaje, pero oídos sordos, no había manera. Y ahí entonces convoca un consejo de militares, de oficiales, que le digan, bueno, ¿qué se hace? Bueno, Bolívar ahí incluso le dijo al Congreso de las Provincias Unidas que él renunciaba de su cargo, pero el Congreso de las Provincias Unidas no le aceptó la renuncia a Bolívar. Los oficiales le dicen que continúe a Cartagena y que se tomen la popa. Y entonces se toman la popa con el objetivo de ver si disuadían a Manuel del Castillo y lo forzaban a hablar. Pero este fue un error de cálculo que los llevó a cometer también un error en la acción, porque al acercarse a la popa y empezar a actuar desde la popa, ¿no?, donde hubo ahí intercambios de cañonazos, pero sobre todo de Cartagena, que estaba mejor armada de artillería. Bolívar ya prácticamente pues estaba con unos soldados muy mal armados. En todo el camino lo que había encontrado era que había mucha deserción de los soldados y de los patriotas, deserción propiciada por Manuel del Castillo. Fue el error, pero de todas maneras insistía desde la popa en charlar, en hablar, en dialogar. Mandó unos comunicados, ¿no?, diciéndole, por favor, nos tenemos que unir frente al enemigo común. El enemigo común era nada menos que don Pablo Morillo, que ya todo el mundo sabía que había salido de España, que había llegado a Venezuela, y ya para estas calendas de 1815 ya se sabía que estaba en Venezuela. Bolívar los exhortaba a que se unieran, pero no le ponían oídos. Incluso desde febrero de 1815, estando prácticamente en Honda, él le envió un mensaje al Congreso de las Provincias Unidas diciéndole, señores, por favor, pongan toda la atención, porque los españoles quieren tomarse a la costa para luego caerle al interior de la República. Bueno, a ese mensaje de febrero no le pararon mucha bola, pero acá en el mes de marzo y en el mes de abril, el 8 de abril, él está haciendo unas exhortaciones que son verdaderamente
vehementes, ¿no? Y fundamentalmente, digamos, no le hacen caso. Voy a omitir, quería dar unos detalles de cómo eran los textos de las comunicaciones, etcétera, que enviaba Bolívar y que se quedaban sin respuesta. Pero aquí lo fundamental es que Del Castillo no solo se niega a entregarle armas a Bolívar, sino que comete otro error que es una torpeza de dimensiones incalculables. ¿Y cuál fue ese otro acto, pues, digamos, de obnubilación mental? Pues no solo no le da las armas, alegando que no tenía suficientes armas, ahora vamos a ver que sí las tenía Del Castillo, sino que desmanteló toda la línea del río Magdalena. ¿Qué significa desmanteló? Manuel Rodríguez Torices, el gobernador, tenía 2.000 soldados que estaban apostados prácticamente en lo que hoy es el departamento del Atlántico y un poco más abajo, custodiando esta frontera. Manuel Del Castillo, en un acto de ceguera, licencia a todo el ejército que está custodiando la línea del río, ordena que se vayan para Cartagena, le quita la tripulación a los buques de guerra, había como 34 o 35 buques de guerra, y prácticamente desmantela absolutamente todo, ¿no? Respecto a el argumento de que no tenía armas, vale la pena lo que dice el historiador Fernando Larrazábal en relación con eso. La relación de las armas que Morillo encontró cuando se tomó a Cartagena, esa relación es la siguiente. Morillo encontró 366 cañones en Cartagena, 3.888 fusiles, 600 sables, 9.000 bombas, 135.000 cartuchos de fusil y casi 5.000 cartuchos de cañón, 3.440 quintales de pólvora y 200.000 piedras de chispa, 100 carabinas. Imagínense ustedes, con una parte de estas armas que en gran medida no se utilizaron, Bolívar hubiera podido defender la línea del río. ¿Y por qué era importante defender la línea del río? Pues mientras él hacía estas observaciones, la última de las cuales, ¿no?, le envía al comisionado Marimón, al que había sido enviado como conciliador, pero que realmente se convirtió, fue en un aliado de Del Castillo, le dice: mire, si mi empeño fuera, pues, tomarme a la ciudad de Cartagena, pues yo realmente, pues, porque ya lo habían irrespetado mucho, ¿no? Yo, pues, me empeñaría en hacer eso o morir, pero no, yo estoy pensando en la patria y yo no quiero hacer eso. Y le dice: señor Marimón, ¿por qué usted no cumple más bien el papel, actúe con el acento sagrado con que actuó Colo Colo, ¿sí? Y usted haga todo lo posible por persuadir la concordia y lograr una conciliación. Realmente eso es lo que usted debe hacer ahora, y unámonos para defendernos frente al peligro común. Bueno, ese mensaje no tuvo respuesta. ¿Quién fue Colo Colo? Colo Colo fue un indio mapuche, un cacique mapuche, que él se convirtió no solamente en un gran líder, sino en un gran promovedor de la concordia. Y logró que los mapuches se unieran y pudieran derrotar a don Pedro de Valdivia, el español, ¿no? A pesar de que los mapuches estaban en guerra entre ellos, intestinas, se unen porque Colo Colo cumplió esa labor, que era la que debía cumplir el comisionado Marimón, el conciliador, y no cumplió. Bueno, esto lo decía Bolívar el 8 de abril. Resulta que en Santa Marta, en marzo, había llegado
don Pedro Ruiz de Porras, que lo nombraron gobernador, los españoles. En el mes de abril, había llegado el capitán general don Francisco de Montalvo y Ambulodi. Capitán general era el nombre que le habían puesto al título de virrey. Le cambiaron el título de virrey y por el de capitán general, pero era un virrey y él se instala en Santa Marta. Fíjense ustedes la importancia que le daban a esta provincia realista, que era fundamentalmente el gran reducto de los españoles. Y desde allí, don Francisco de Montalvo le da instrucciones a Pedro Ruiz de Porras, al gobernador, que designe a Valentín Capmany, acuérdense ustedes, derrotado por Bolívar en Tamalameque, que por favor emprenda una incursión desde Santa Marta hasta Barranquilla. Barranquilla realmente era la población estratégica, un puerto, en ese momento una ciudad, una población muy, muy pequeña, digamos, pero estratégicamente muy valiosa. Era prácticamente la llave estratégica del río Magdalena. Y entonces le asignan a Capmany que venga a tomarse a Barranquilla. Para simplificar, pues él, por todos estos caños, entra Capmany y llega aquí a las goteras de Barranquilla y llega con hombres bien armados, todo. ¿Y qué pasa? Encuentra a Barranquilla una ciudad que estaba sin armas, porque del Castillo había ordenado que todas las armas y había desmantelado el río. Y le toca a los ciudadanos civiles, a los civiles les toca, ¿no?, defender la ciudad sin tener experiencia. Hasta las mujeres ayudaron, pero bueno, Barranquilla fue tomada por Capmany y destruida e incendiada hasta los cimientos el 25 de abril. Bueno, cayó Barranquilla, pero desde Santa Marta, de donde había llegado don Pablo Morillo con una escuadra tremenda de 67 barcos y de 10.000 hombres, se va él por mar con don Pascual Enrile, que era el comandante prácticamente, o el almirante, pues, de la flota española. Y la idea de Morillo era sitiar a Cartagena, porque era consciente de que a Cartagena no se la podía destruir, o tomar, porque no se la podía tomar. Y entonces la idea era sitiarla por tierra y por agua, ¿no? Sitiarla por tierra y por agua. Y entonces, por agua se viene toda la flota, ¿no?, de Pablo Morillo con Pascual Enrile, un hombre que tenía mucho conocimiento incluso de la costa norte de Sudamérica. Él había estado en la llamada Expedición Fidalgo. Y por tierra le asignan la función a Francisco Tomás Morales. Francisco Tomás Morales debía venirse por tierra y atravesar aquí por Sitio Nuevo. Al otro lado queda una población que se llama Sabana Grande, ¿no? Él debía entrar por aquí para sitiar a Cartagena por la parte oriental. Viene con 7.000 hombres, imagínense ustedes, y esta zona, esta línea del Magdalena desmantelada por orden de Manuel del Castillo. Entonces, 7.000 hombres pues no tienen ninguna dificultad. En mi ponencia a la Academia Colombiana de Historia se narra todos los episodios, cómo se van tomando todas las poblaciones, llegan a Malambo. En Malambo, pues los ciudadanos se apostan en la casa cural, ¿no?, a defender, ¿no?, valerosamente, y 73 de ellos mueren en la casa cural. Pasan por Sabana Larga y llegan finalmente sitian finalmente a Cartagena por tierra, ¿no? Además, le habían encomendado a Pedro Ruiz de Porras que viniera por el sur para que consiguiera también víveres y vituallas y las mandara a Cartagena. Y por supuesto, ¿no?, todos estos militares triunfan porque ya todo el río Magdalena estaba desmantelado, de tal manera que no tienen ninguna dificultad, ¿no?, en resultar victoriosos,
estos militares por donde van pasando, y ni se diga Francisco Tomás Morales, el que entra por Sitio Nuevo y por Sabana Grande, porque las tropas eran supremamente numerosas. Sitian a Cartagena, ustedes saben, pues, un sitio bastante largo, y finalmente rinden a la ciudad. Entonces, fíjense ustedes cómo es la secuencia. Como consecuencia de la rivalidad y de la terquedad de Manuel del Castillo, ¿no?, en su resistencia a dialogar con Simón Bolívar, y por su actitud, digamos, torpe, antipatriótica de desmantelar la línea del río, cae Barranquilla. Y luego Barranquilla cae el 25 de abril de 1815. Y luego, pues, caería Cartagena, como finalmente cayó, después de un sitio largo, y de ahí, después de la caída de Cartagena, caería toda la República, y vendría el régimen del terror, ¿no? Con toda la sangre que se derramó, y los talentos colombianos que tuvieron, en fin, bueno. Se toman a Cartagena los realistas. Fueron unos días muy duros de resistencia, hay que decirlo, donde Manuel del Castillo, que estaba de jefe militar, cometió muchos errores y no tenía ninguna experiencia, y mucho menos, pues, para afrontar un sitio de esa naturaleza. Los oficiales venezolanos, ¿no?, exasperados, lo destituyen por su ineptitud como estratega militar, en fin, ¿no? Pero finalmente, digamos, Cartagena cae. ¿Y qué hace don Pablo Morillo? Bueno, pues don Pablo Morillo por mar se había venido no solo con Pascual Enrile, también había traído ahí al virrey, o digamos, al capitán general don Francisco de Montalvo, ¿no? Y una vez ellos se toman a Cartagena, y lo triste es que, según unas versiones que salieron en periódicos de Inglaterra, se conoció, en 1823 se conoció, que Morillo estaba a punto de levantar el sitio de Cartagena. ¿Saben ustedes cuántos soldados había perdido Morillo? 3.155 soldados habían muerto, y 3.600 estaban enfermos en los hospitales, porque fiebre amarilla, en fin, todas estas enfermedades, pues, tropicales. Entonces, en esos informes se decía que Morillo estaba a punto de levantar el sitio de Cartagena, cuando finalmente, pues, la ciudad se rindió. Fue muy lastimoso, porque si Bolívar hubiera estado protegiendo la línea del río, esto jamás habría sucedido. Bueno, viene el juicio a Morillo, y las autoridades españolas, don Francisco de Montalvo, toman la decisión de hacerle un juicio a los líderes independentistas de Cartagena. Y ahí es donde finalmente enjuician a nueve personas que han sido considerados próceres o mártires. Y ustedes todos han oído de la Plaza de los Mártires en Cartagena, donde hay 9. Pero es importante, si ustedes tienen la paciencia de unos pocos minutos, ver cómo fue el juicio que le hicieron a esos 9, el juicio, o mejor, el consejo de guerra que les hicieron a esos 9 mártires. A mí me vino este deseo de investigar sobre este tema, porque yo había leído en alguna ocasión, en algún libro de Juan Pablo Ginás Cuenta, había leído una frasecita cuando él se refería a los mártires de Cartagena, una frasecita que decía, pero no todos fueron realmente mártires, ¿no?, en el mismo nivel, ¿no? Y bueno, todos no fueron en el mismo nivel. ¿Qué querrá decir Juan Pablo Ginás con esto? Bueno, el punto es que esto sería casi para otra conferencia, pero yo voy a tratar de sintetizar el consejo de guerra a los jefes independentistas. Hay 2 libros que son, digamos, de obligada referencia en relación con este consejo de guerra. Uno
es el de Gabriel Jiménez Molinares, titulado Los mártires de Cartagena ante el Consejo de Guerra y ante la historia. Era libros de 1947. Y otro de Roberto Arrázola Caicedo, de 1973, titulado Los mártires responden. Realmente, Arrázola se había ido a España. Él sabía que el expediente de ese juicio a los procesados de Cartagena reposaba en el Archivo General Militar de Segovia, y logra que le den una copia. Él se trae la copia y en su libro, Los mártires responden, él transcribe realmente el expediente, por así decirlo, no, transcribe el juicio. Pero él no hace un análisis crítico, simplemente pues, presenta lo que son las defensas, los alegatos las confesiones y los alegatos de defensa de los procesados, pero no hace un análisis crítico. La única persona tal vez que ha hecho, digamos, una evaluación de lo que fue el proceso es Adelaida Surdís, en un estudio pues bien serio y tal. Entonces, este juicio fue un juicio sin garantías. Prácticamente la decisión tomada de antemano era imponerles la pena de muerte a todos los procesados para disuadir cualquier nuevo intento. Primero, para que los procesados mismos no fueran a reincidir, pero también para causar un escarmiento y disuadir a cualesquiera otros que quisieran hacer lo mismo. El juicio fue realmente manipulado de principio a fin en todas las etapas del proceso, hasta el punto que se hizo en un tiempo récord. Se escogieron unos testigos. Los testigos eran alcaldes o concejales, para ponerles ese nombre, regidores se llamaba o algo así, o personas que, si no habían sido funcionarios españoles, eran personas que estaban manipuladas para que dieran un testimonio que era comprometedor, ¿no? Les dijeron a los señores procesados que ellos podían escoger testigos, pero de una lista que había dado don Pablo Morillo. Incluso don Pablo Morillo se encargó no solamente de hacer la lista, sino además colocar unas anotaciones en relación con cada nombre. Por ejemplo, de Manuel del Castillo decía: este señor no cometió actos criminales, incendió los pueblos, ¿no? Y en verdad se habían incendiado los pueblos de Turbana, Turbaco, Pasacaballo. Todos los patriotas los habían incendiado para que los españoles no los pudieran utilizar. Eso lo reclamaban realmente. Ese era un delito que se castigaba con la pena de muerte. Pero todos los delitos, sedición, traición, alzamiento, ¿no?, tomar las armas contra el ejército del rey, todos estaban castigados con la pena de muerte. Y el que más en peligro estaba en ese juicio era Manuel del Castillo, porque era el jefe militar de la plaza, y la plaza se había rebelado contra la autoridad real. Él lo sabía. Sin embargo, en el juicio, en sus alegatos de defensa y en sus confesiones, dijo unas cosas que fueron verdaderamente desatinadas. Permítanme decirles unas 3 cositas de las que él dijo, ¿no?, en las respuestas que él dio, ¿no? Miren ustedes lo que él dice, ¿no? Llega a afirmar Manuel del Castillo que tenía un plan para entregarle la plaza al general Morillo, pero que fue atacado de un dolor de costado que me redujo a la cama. Es decir, una especie de excusa pueril, la excusa de un niño,
que no se la hubiera creído ni un tribunal objetivo e imparcial, menos este, que estaba absolutamente cargado de tigre, porque después de haber perdido 3.000 hombres, 3.600 enfermos y de todas las vicisitudes que tuvieron que también pasar los sitiadores, y no solo los sitiados, imagínense ustedes qué actitud podían tener en ese momento. Pues al decir eso, que quería entregar la plaza de Cartagena a Morillo, pero que un dolor de caderas no lo dejó, estaba confesando una traición, ¿no? Con su patria, que para ganarse la clemencia de los jueces españoles, pero con esa actitud descarada, lo que hacía era aparecer ante los españoles como una persona no confiable. Porque una persona que ha jurado defender una causa, una bandera, y resuelve traicionar la causa que ha jurado defender, imagínense ustedes, pues dirían los españoles, si eso hace con sus propios, ¿qué no puede hacer con los extraños? Pero fue más lejos todavía Manuel del Castillo en sus confesiones. Él empezó pues a decir cosas como esta, en una secuencia de manifestaciones desatinada, llegó a decir que si había aceptado la jefatura militar de la plaza que se había revelado, dijo, es porque yo como jefe militar iba a tener los medios y las armas para defender al rey, ¿no? Imagínense, ¿no? Este tipo de declaraciones, ¿no? Y agregó, ¿no? Medios para prestarle servicios al rey como el de no entregarle las armas a Bolívar cuando se acercaba a Cartagena como un cometa de mal augurio. Hasta en el juicio ya denotaba pues su rencor contra el Libertador. Y fue mucho más allá, ¿no? Porque confesó, dijo, yo me encargué de licenciar el ejército de la línea del río, ¿no? Yo me encargué de licenciar el ejército de la línea del río, que además todo el mundo se lo imaginaba que lo había hecho adrede, pero ya cuando lo confiesa de su propia boca, pues bueno, ya resulta ser pues contraevidente, ¿no? O evidente, perdón. Y dice que estuvo a punto de entregar no solo la plaza, sino los fuertes de Boca Chica a Morillo, y que sencillamente el plan se abortó porque fue cuando lo pusieron prisionero los compañeros de armas. Fue cuando los oficiales venezolanos lo destituyeron por su ineptitud y los errores que había cometido durante el sitio de Cartagena como militar. Y dice, ¿no? Tratando pues de agregar más hechos que motivaran la complacencia de los españoles, de los realistas, ¿no? Dice que cuando Bolívar venía a solicitarle armas para ocupar a Santa Marta, él desbarató ese proyecto atroz que sin mis esfuerzos se hubiera realizado con incalculables males para la causa del rey. Mientras más hechos narraba, más deslealtades sumaba contra su patria y finalmente, en ese afán equivocado de mostrarse adepto a la causa realista, declaró: creo, señores, que he demostrado con hechos notorios o comprobables que lejos de haber sido un partidario de la independencia, ¿no?, la he combatido constantemente entre sus promotores, que en todas partes he perseguido y casi siempre destruido. No. Miren, entre los procesados realmente, la persona que mostró más dignidad y más entereza de carácter fue Santiago Stuart, el coronel irlandés, que cuando en el juicio él dijo, miren, sí, yo incluso quiero decir que
un momento dado me mostré preocupado con el gobierno de los independientes, porque los veía con un desorden y los veía pues, que estaban pues, administrando mal, en un desgreño administrativo. Y cuando los españoles pensaron que esa era una oportunidad que se estaba dando como para congraciarse con ello, le hacen una contrapregunta. Bueno, pero entonces usted, que también estuvo a cargo de la línea del río, de una parte de la línea del río, ¿por qué no se pasó al ejército, pasó sus tropas y las afilió, digámoslo así, a la causa de Santa Marta? Y contestó Santiago Stewart con una frase lapidaria que debería estar realmente, ¿no?, exaltada en las páginas de la historia. Dijo, ¿cómo me iba a pasar yo, ¿no?, a las filas, ¿no?, adversarias? Dijo, porque al añadir mi nombre a los que desde Coriolano hasta el presente se han pasado al enemigo, habría sido un motivo de ignominia que me hubiera obligado a llevar una vida miserable a trueque de salvar la vida, perdiendo el honor, que es lo único que la hace valer. Bueno, si ustedes contrastan esta actitud de Santiago Stewart con la de Manuel del Castillo, que trata pues de mostrarse como un tránsfuga, como una especie de espía encubierto que tenía el ejército patriota, ustedes encontrarán que va a ser muy difícil defender estas actitudes y estas confesiones, ¿no?, ante la historia. Esto, en un juicio crítico, no es defendible de ninguna manera. Bueno, pero las conclusiones de todo esto es que a este hecho de la caída de Barranquilla primero, de Cartagena después y de toda la República, y al régimen del terror, llegamos por la pugna entre dos caudillos. Y este no es un hecho, ¿no?, que no lo estemos viviendo nosotros también en estos días. Nosotros también estamos viviendo recientemente pugnas entre caudillos que polarizan a la opinión pública nacional, y no se puede llegar a un acuerdo, como no hemos podido llegar los colombianos desde la independencia hasta hoy, en que hemos estado en un equilibrio inestable entre la libertad y el orden. Los colombianos no nos hemos podido poner de acuerdo. Y hoy se podría repetir la frase que Rafael Núñez pronunciaba a finales del siglo XIX, por allá en 1875, cuando escribía artículos como La Paz Científica, decía, desde la independencia hasta hoy hemos estado en guerra, ¿no? Pero eso lo decía hace mucho más de un siglo. Pues miren, hoy se puede decir también, desde la independencia hasta hoy, con periodos muy breves de paz, hemos estado siempre en guerra. Los colombianos no nos hemos podido poner de acuerdo para construir para construir un pacto, ¿no?, sobre lo fundamental. Ese acuerdo sobre lo fundamental del que hablaban los ingleses y del que hablaba mucho Álvaro Gómez Hurtado, ¿no?, ese acuerdo sólido y duradero, pero ese acuerdo no se puede hacer sin consentimiento, porque aquí hago una pausa pequeña y digo, las constituciones no garantizan la paz si no hay un consentimiento ciudadano que las legitime. Colombia, desde su independencia hasta hoy, ha estado buscando ese acuerdo sobre lo fundamental al que no hemos llegado, porque las posiciones extremas que se defienden, ¿no?, sin posibilidades de movimiento alguno, rigidizan, ¿no?, de cualquier posibilidad de llegar a un entendimiento, o porque hay algunas personas, ¿no?, que adoptan una posición tan dogmática y tan fundamentalista que se consideran inamovibles en la posición que defienden, y así de esa manera, si se decretan, ¿no?, posiciones inamovibles, difícilmente se puede llegar a un acuerdo. Recientemente lo vimos con el llamado acuerdo de paz, cuando después de un plebiscito en donde había ganado el no, pues prácticamente cerraron todas las posibilidades de llegar a un entendimiento entre las dos partes. No, todo era prácticamente inamovible, y entonces lo que vimos los colombianos pues fue fundamentalmente todo ese proceso del fast track en el que se atropellaba y se aprobaban las cosas de manera apresurada, y llegamos a la situación de hoy en que
estamos tan distantes de la paz, como cuando se inició el denominado proceso de la paz. Por eso, esta pugna, este encuentro, esta rivalidad entre Simón Bolívar y Manuel del Castillo, yo creo que debe ser estudiada y analizada, ¿no? Para que los colombianos no sigamos incurriendo en el error, ¿no? De establecer posiciones inmodificables que no permiten llegar a un entendimiento ni a un acuerdo sobre lo fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Carlos. Has hecho una exposición verdaderamente maravillosa. Maravillosa. Es una reconstrucción extraordinaria de una etapa y sobre todo un ejemplo maravilloso para privarnos de esas locuras que muchas veces se presentan por rivalidades que no tienen un fundamento muy grande y que pueden perjudicar gravemente a la patria. Yo creo que has hecho un trabajo verdaderamente fundamental, porque aclarar eso es sumamente importante y ver cómo las provincias se defendían y luchaban, pero dentro de las mismas provincias, dentro de la independencia, salían personajes que eran terribles y lograban hacer un daño feroz. El daño que hizo el señor del Castillo a toda la marcha de la libertad fue increíble, porque fue el que le dio el paso a Morillo para desbaratarnos en el centro de la ciudad del país. Muchas gracias, Carlos. Ha sido fabulosa tu intervención. Te lo agradezco inmensamente. Quiero preguntarle si alguna quiere hacer alguna ligera intervención. Don Miguel, te pido la palabra. ¿Quién? Doctor Carlos, te felicito. Maravilloso, he aprendido mucho. Y lo último que dijiste en los últimos 3 minutos, excelentes, excelentes. Creo que nos hacen reflexionar a todos y vale la pena tener en cuenta esas palabras tuyas realmente como un programa de acción. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, padre. Padre, muy agradecido con sus palabras y de pronto la exposición pudo resultar un poco larga y eso pues que traté de en la ponencia que tiene más de 100 páginas y que la Academia Colombiana de Historia va a publicar como un libro, pues ustedes van a encontrar muchos detalles que aquí pues hemos pasado como un vuelo de pájaro pues sobre ella, porque no es posible. Hay muchos detalles. Por ejemplo, ¿no? Todo lo que aconteció en Puerto Cabello, por qué aconteció, cómo fue eso, en fin, la actitud de Miranda, que no es defendible de ninguna manera, porque, repito, Bolívar cometió errores, ¿no? Y no se pueden negar. Es posible que por la grandeza que ha adquirido se lo haya tratado con benevolencia, pero, por ejemplo, todo este capítulo de Miranda que el coronel Almario ha tratado con gran ilustración y con profundo conocimiento, o la toma de Barranquilla. Esto merecería una conferencia, la sola toma de Barranquilla, para que vean ustedes cómo fue el heroísmo de unos barranquilleros, ¿no? Que no sabían manejar las armas y las mujeres cargando cañones, ¿no? Cargando cañones las mujeres, pero obviamente un ejército pues numéricamente superior y Barranquilla sin armas prácticamente, ¿no? O quien las supiera manejar porque del Castillo había desmantelado todo, pues, ¿no? Son hechos que allí encuentran detallados todo esto, lo que fue por la guerra de España, digamos, cuando digo guerra de España es la de la independencia, están narrados con más detalles toda la campaña del Magdalena, ¿no? Cómo fue el viaje de Ocaña a Cúcuta, todo el camino que hubo que tomar de Salazar de las Palmas, las peripecias, en fin, todo, y la misma batalla que hubo en los valles de Cúcuta, en fin, todo. Pero repito, yo creo que cuando salga este libro se podrá leer a nivel de detalle en todos estos episodios. Pero era importante, digamos, trazar toda la secuencia para poder entender por qué se llega al final de este juicio,
Y yo les digo, ¿no? A mí me parece que realmente a esto se le ha puesto mucha sordina, ¿no? Se le ha puesto mucha sordina. Uno entiende que lógicamente hay unas solidaridades, ¿no? Y especialmente, pues, un poco, digamos, entre los historiadores, ¿no? Hubo como una cierta, no sé, sin timidez de tratar un caso como este, pero si ustedes contrastan la actitud de cualquiera, ¿no? Del sabio Caldas, de Camilo Torres, de Antonia Santos, de Policarpa Salabarrieta. Bueno, es que a Antonia Santos le propusieron que le perdonaban la vida si ella no delataba a sus compañeros, ¿no? Y como mujer, como una personalidad extraordinaria, pues prácticamente mandó a los realistas a la porra. Y le digo, no, ustedes están equivocados, no saben quién soy yo voy al cadalso a morir por mi patria. De tal manera que cuando uno contrasta eso con todas estas frases a las cuales uno no puede encontrarle la explicación de decir, no, que es que cuando uno se está jugando la vida, el todo por el todo. No, hay personas que tienen que tener una dignidad. Cuando se ha sido jefe militar de una plaza, cuando ha cumplido una persona un papel o papeles tan importantes, digamos, notables por lo menos, no se puede caer al fondo de la indignidad, tratando de presentarse prácticamente como un tránsfuga, como que él era a favor de la causa del rey, ¿no? Muy bien, querido Carlos, muy agradecido. Ha sido extraordinaria tu participación. Te la agradezco con todo el alma y creo que para la sociedad bolivariana es un puntal sumamente interesante tener esos datos que nos has propiciado y sobre todo el criterio con que han manejado esta conferencia, que ha sido muy, muy iluminante sobre lo que necesita el país y sobre lo que fue la reindependencia. Muchísimas gracias. Al padre Jaramillo un gran abrazo. Gracias, Carlos, muy amable. Con la presencia de él hemos tenido aquí, ¿no? También la protección y la iluminación de Dios. Muy bien. Presidente, general Salcedo. Sí, mi general. Bueno, doctor Rodado Noriega, ha sido un extraordinario paseo. Como dicen por allá en alguna parte, reserva de vida y buena fe guardada, cualquier cosa de eso así parecida. Yo tuve oportunidad de conocer su obra magistral, que será plasmada en un libro, desde hace mucho rato, y entonces me permití sugerirle precisamente, como vicepresidente que soy de la sociedad, al señor presidente, que lo invitara para que usted hiciera lo que hizo hoy. Era que extraordinario, su currículo y lo que acaba de hacer hoy confirma ese viejo decir de allá de la costa, Barranquilla, de que allá en Sabana Larga la inteligencia es peste, de manera que su inteligencia ha sido demostrada, y eso que lo que puso usted hoy aquí es una muy poca parte del estudio tan completo que usted hiciera. Yo tuve la oportunidad de conocer todo eso, la tragedia de Barranquilla y de los alrededores de Barranquilla, y verdaderamente uno que conoce Barranquilla y que conoce toda la costa, prácticamente era para llorar de la rabia que le producía a uno el que se produjeron esos hechos que causaron la caída de Cartagena finalmente, que era la pretensión de Pablo Morillo. Muy orgulloso me siento de ser su paisano, de manera que por eso, le repito, yo tuve conocimiento de su exposición hace mucho rato y lo felicito indudablemente porque invita desde allá a leer su trabajo completo. Muchas gracias. Gracias, general, y gracias también por haber sugerido mi nombre. Sí, yo quiero
No sé si hay alguien que quiera decir alguna otra cosa, prefiero escuchar. No otro que quiera alguna. Yo quiero destacar la conferencia del doctor Carlos Rodado Noriega. Tuve el privilegio también de conocer el borrador de su libro oportunamente. Yo creo que ahí está el rigor que siempre lo ha caracterizado tanto en sus estudios como en sus análisis. Realmente el panorama que nos ha descrito hoy a través de estos episodios refleja con toda claridad la capacidad analítica que tiene Carlos Rodado Noriega. Y yo creo que no solamente nos ha dilucidado ese episodio entre Simón Bolívar y don Manuel del Castillo, sino que también nos ha dado la oportunidad de reflexionar para comprobar la accidentada historia de Colombia, en donde esas diferencias en las altas personalidades han asistido casi siempre a través de la historia y le han impedido al país avanzar de manera positiva o de manera más firme hacia el futuro. Esas pasiones que suelen evidenciarse a través de estas rivalidades es precisamente lo que le ha producido frenos tanto al desarrollo como a la situación en general del país. Me parece que el doctor Carlos Rodado nos ha dado un magnífico espacio de reflexión para que todos pensemos en que definitivamente el país tiene que analizar esa posibilidad de salir adelante para superar esos personalismos, para superar esas rencillas, para superar esas rivalidades y para poder avanzar de manera más firme hacia el futuro a través de consensos, a través de acuerdos y a través de una lógica que permita identificar el verdadero camino. Así es de que gracias, apreciado Carlos, por esa magnífica conferencia, por este magnífico espacio y desde luego resaltar también esa muy buena labor que viene haciendo Miguel Santamaría Dávila a través de este foro que se ha convertido en un espacio de reflexión muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Eduardo. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, doctor. Quería Gentil Almario. Doctor Gentil Almario. Quiero felicitar muy sinceramente al doctor Rodado. Hoy, a más de una conferencia, hemos asistido a una cátedra de historia con aspectos fundamentales relacionados con el acontecer y el ser de colombianos. Ayer en la conferencia a la cual asistió nuestro presidente, presente hoy aquí, se habló de que personas tal vez no muy informadas en algunos aspectos, de que hemos tenido una paz idílica en varias épocas de la historia de Colombia, cosa que me atreví a contradecir públicamente en la sesión de ayer. No es cierto. Colombia ha sido un país, como lo ha dicho el doctor Rodado, que ha estado en guerra toda la vida. Los espacios de paz han sido mínimos, como por contarlos. Es importante tenerlos en cuenta, pero realmente Colombia ha sido un país de problema, ha sido un país de traiciones, ha sido un país que ha tenido asesinatos gravísimos que han afectado y han podido afectar mucho más al país y que por alguna razón Dios nos ha protegido y hemos podido vivir una relativa calma. Pero tenemos que recordar, a Bolívar intentaron asesinarlo, a Sucre lo asesinaron, a Córdoba lo asesinaron, a Gaitán lo asesinaron, a Galán lo mataron, a Álvaro Gómez lo asesinaron. Y eso para nombrar unas pocas personas. Entonces, aquí, hasta anoche, aquí en Bogotá hubo gravísimos problemas
que son lamentables y son una vergüenza para Colombia ante el mismo país y ante el mundo. De manera que usted nos ha refrescado con detalles fundamentales como historiador una realidad que es de lo que más sufre nuestro país. No quiero alargarme porque la conferencia fue lo suficientemente amplia y sobre todo didáctica. Muchas gracias, doctor, y mis felicitaciones nuevamente. Gracias, coronel Almagro. Bueno, entonces les agradezco mucho el haber estado presentes en esta conferencia, que ha sido magistral, y para invitarlos a la próxima, que la dictará un historiador cartagenero, que es don Jorge Dávila Pestana, a esta misma hora y dentro de 8 días, es decir, el 17 de septiembre, a la cual los invitamos muy cordialmente. Muy agradecidos por su presencia. Me despido de ustedes deseándoles muy buenas noches.